Hola Felipe. ¿Me escuchan? Hola, profe. Ah, ya, perfecto. Súper. Ya. Tengo como una conexión a internet un poco peor porque estoy a través del teléfono, ¿ah? Así que por favor, cualquier cosa me avisan si empieza a fallar la conexión. Hola, aquí veo ya. Hola Cristóbal, Caterín, Vicente. Ya, miren, hoy día lo que... Ah, estoy grabando, sí. Hoy día vamos a empezar con, más que una materia nueva, un capítulo nuevo, porque vamos a usar justamente todo lo que aprendimos de proceso Poisson, más lo de cadena Markov. Entonces, lo que vamos en cadena de Markov, lo que hacíamos nosotros era, teníamos un proceso donde lo que vimos hasta el momento era en tiempo discreto. ¿Qué significa eso? Que las transiciones ocurrían en periodos de tiempo que estaban bien definidos o que por lo menos nos interesaban. Por ejemplo, uno, en el caso del inventario, uno quería saber cuál era el inventario al comienzo, por ejemplo, de cada semana. Entonces, las transiciones a mí no me importaba cómo variaba a través del tiempo. O sea, cómo variaba, por ejemplo, si yo miro el inventario cada lunes en la mañana, yo quiero saber cómo transitó de un... me están preguntando, ¿la PPT de ahora? ¿Te refieres, Caterín? Sí, profe, a Eh, esta clase. bueno, ya no lo hice, creo que lo hice o no. A lo mejor no Yo la diría que subí no la de está. hoy día, pero que ahora me voy a demorar si lo empiezo a hacer ahora, disculpen. Eh, pero en todo caso, Catherine, yo le dejo incluso con los comentarios ahora. Ah, otro problemilla que tuve. Empecé la clase y no pude encontrar, espero que no se me haya perdido, el lápiz electrónico, ese lápiz que me compré con el computador nuevo, me duró un mes. Así que lo más probable es que hoy día, hasta que lo encuentro, compre uno para la próxima, para el lunes, vamos a tener lo que hacer quizá un poquito menos eficiente. Entonces, como les decía, en cadenas de Markov lo que nos interesa es, en tiempo discreto, lo que vimos, transiciones en momentos del tiempo determinado. O sea, yo, por ejemplo, quiero saber el inventario al comienzo de cada semana. Entonces, por ejemplo, si el inventario fue de 10 y bajó a 2, eso es lo que me interesa, no me interesa cuál fue la trayectoria, o sea, si se vendió el día martes, el miércoles, el jueves, o sea, cómo llegué a 2. Yo lo que quiero saber en un punto inicial y final. Ups, me están diciendo que se queda pegado, ¿no? Voy a sacar mi imagen, ¿ya? Y ahí me dicen. ¿Ahí? Sí, ahí le escuchamos bien. Ya. Me avisan, por favor, o me lo dicen porque a veces no leo el chat. Entonces, me lo dicen... ya. O sea, me avisan, por favor, porque a veces no estoy mirando el chat. Entonces, me dicen, intervienen nomás en la clase. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cómo extendemos ese concepto, pero cuando nos interesa, cuando lo que llamamos cadena Markov en tiempo continuo, donde no sabemos en qué momento ocurre la transición, y nos interesa todo en tiempo continuo, cómo va evolucionando el sistema. Ejemplo concreto. Por ejemplo, a mí, si estoy estudiando, por ejemplo, la congestión que tengo en un banco, sobre todo ahora, imagínense con la pandemia, yo podría querer saber cuántas personas están en cada momento del tiempo en el banco, pero no me interesa, por ejemplo, cuál es la probabilidad de pasar de 5 a 10 personas en la cola, sino que yo quiero saber a través del tiempo cuánto intervalo de tiempo hubo 5, cuánto hubo 6, etcétera. Por ejemplo, una pregunta importante, que de hecho lo trabajamos con esto para las elecciones nosotros, que es, hay aforos definidos ahora con la pandemia para la elección. De hecho, para la elección del domingo, ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes, espero que hayan ido a votar, si ustedes, por ejemplo, fueron a votar, en su mesa había un espacio para un número determinado de personas esperando, cumpliendo las condiciones sanitarias. Por ejemplo, que estén separados, depende del lugar, a 1 o a 1,5 metros. Depende del lugar, porque hay lugares abiertos que requerían menos. Entonces, ustedes, por ejemplo, imagínense que en la mesa de votación, ustedes tienen un espacio para que se cumplan las condiciones sanitarias, un espacio para 10 personas.
Entonces, ustedes quisieran saber, por ejemplo, cuál es la fracción del tiempo en que se supera ese aforo. Entonces, a ustedes no les interesan nomás las transiciones, sino que, por ejemplo, cuando llegó una persona número 11, que ya está violando las restricciones del aforo, ustedes quieren saber cuánto tiempo hubo 11 personas en la fila. Y después, si pasó a 12, ¿cuánto tiempo hubo 12 personas? O sea, que están violando el aforo. Y por lo tanto, la probabilidad de contagio es mayor. Si ustedes, por ejemplo, quieren diseñar un sistema de espera en un banco, por ejemplo, a ustedes no les interesa solamente cómo cambia el número de personas, con qué probabilidad yo pasé de 10 a 20 personas en el banco, sino que además ustedes quieren saber cómo ocurrió, quieren saber esa trayectoria durante toda la mañana, de manera de saber en qué bloques del tiempo ustedes tienen el sistema congestionado, por ejemplo. Y para eso vamos a introducir lo que se llama cadenas de Markov en tiempo continuo, donde nos va a interesar la trayectoria. Queremos saber cómo está el sistema en todo momento del tiempo, no solamente cuando ocurren estas transiciones. Voy a compartir la pantalla ahora. Recuerden de avisarme, chiquillos, cada vez que no me escuchen o se vea mal. Ya. Ahora déjenme poner... Ups, ¿dónde tenía el PPT abierto? Ahora no lo encuentro. Acá está. Ya, entonces, primero, y esto se los voy a dejar de tarea, porque por enésima vez hay un pequeño recordatorio de probabilidades, que es, ya lo hemos visto, justamente vimos Poisson, así que esto lo vieron, que es, si yo tengo una variable exponencial, déjenme ponerme aquí arriba primero. Si tengo, la primera es que no tiene memoria, que la probabilidad que t mayor que t más s, dado que t ya fue mayor que s, simplemente la probabilidad que t es mayor que t, eso lo vimos recién. Después tenemos lo que se llama, esto es un nombre, pero es la carrera exponencial, que es, si yo tengo varias exponenciales, en este caso les puse en particular tres variables aleatorias exponenciales, cada una con una tasa lambda sub i, entonces S, que es el mínimo, también es un proceso exponencial con la suma de las tasas. Pregúntenme el que no se acuerda para nada, pero esto lo vimos muy recientemente. Estoy viendo cómo puedo escribir, chiquillos, acá. Déjenme ver aquí si puedo... ¿cómo me quedaría si yo lo hago con el touch? Esperemos un segundo. Prometo, estas son las cosas del problema online. Pues. Se me perdió el lápiz y no sé qué hacer. Ya, entonces, si yo estoy borrando aquí, entonces, ¿qué es lo que corresponde? Voy a hacerlo con el dedo, me va a quedar grande, porque si uso un lápiz cualquiera, capaz que me friegue la pantalla del computador, que está nuevo, así que lo voy a hacer con el dedo nomás. Entonces tenemos que la variable aleatoria, ups, no sirve, a ver, espérenme un segundo. No tengo ni, no. ¿Alguien tiene una idea cómo puedo dibujar aquí si no tengo ahí S? No, pero ahí va a estar hasta mañana, a ver. No me va a funcionar. A ver, el mínimo, ya, no me va a funcionar, chiquillos. Pero acá, en el fondo, S es igual al mínimo. Les prometo que el lunes tengo lápiz, aunque tenga que salir a comprarlo, en pandemia. Oye, el S es el mínimo de estas tres variables aleatorias. ¿Cómo demuestro que eso es una distribución exponencial? Simplemente acuérdense que ustedes quieren calcular la probabilidad que S sea menor o igual a un S pequeño. ¿Están ahí? Sí. ¿Aló? Sí. Ya. El S sea menor o igual a un S pequeño, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que la probabilidad que el mínimo sea menor o igual a S pequeño, y como el mínimo es menor o igual a ese S minúscula, cada uno de estos T tiene que ser menor o igual a S minúscula. Entonces esto te queda que la probabilidad de S menor o igual a un S es simplemente la probabilidad que T1 sea menor o igual a S, y variable aleatoria independiente se puede multiplicar,
T2 menor o igual a S y T3 menor o igual a S. Con eso, ustedes simplemente, dado que T1, T2, T3 son variables aleatorias independientes, multiplican las probabilidades y que le queda la multiplicación de las tres exponenciales. Y ahí pueden calcular ya, pueden demostrar que simplemente eso es un exponencial de tasa lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. ¿Estamos? O sea, eso ustedes lo deben saber de sus cursos de probabilidades. Ah, pero miren, estoy puro tonteando, si aquí la tenía hecha. Entonces, esto es simplemente la probabilidad que sea menor o igual a S, lo pueden escribir como 1 menos la probabilidad que sea mayor. Si el mínimo es mayor, aquí lo dije al revés, delante como no lo estaba escribiendo, el mínimo es mayor, quiere decir que cada uno tiene que ser mayor que S. Multiplicación de probabilidades, esta es la 1 menos la acumulativa de la exponencial, y les queda esto que es simplemente la exponencial. Voy rápido aquí porque y aquí les tengo otro, ya. Y aquí fíjense que dice esto lo vamos a usar harto, así que es importante que lo conozcan. ¿Cuál es la probabilidad que el mínimo se dé en la variable i? O sea, yo tengo, es como, acuérdense que en el ejemplo del veterinario que recibía perros y gatos, teníamos que el tiempo entre llegada de los perros era un exponencial de tasa beta, el tiempo de llegada entre los gatos era un exponencial de tasa alfa, y decíamos, ¿cuál es la probabilidad que el primer evento que ocurra era un perro o un gato? Era simplemente la proporción de las tasas, ¿no es cierto? Entonces acá lo que estamos diciendo es lo mismo, tenemos tres exponenciales que están ocurriendo simultáneamente. ¿Cuál es la probabilidad que el siguiente evento que yo vea viene de la variable aleatoria yésima? Es simplemente lambda i partido por lambda. Y acá está simplemente la demostración, que es básicamente para que el siguiente evento, el mínimo, sea T sub 1, por ejemplo, significa que T sub 1 tiene que ser menor que T2, y T sub 1 tiene que ser menor que T sub 3, y con eso el siguiente evento que yo veo es el evento que proviene del proceso aleatorio 1, ¿no es cierto? Y aquí está la demostración, no más que aquí es pura álgebra, que es simplemente escribir esta probabilidad y le llega que es la proporción de las tasas, que es bien intuitivo, ¿no es cierto? Si hay una tasa, de hecho, si la tasa de llegada de lambda 1 es muy grande, la probabilidad que yo vea que el evento viene del proceso 1 va a ser una proporción grande. ¿Hasta ahí se acuerdan o no? Bueno, si no hay preguntas, asumo que esto se acuerdan, y si no, como les digo, en la materia hasta aquí o en la materia de probabilidad. Entonces, acá les voy a mostrar que es un ejemplo trivial, pero lo vamos a usar ahora. Supongamos ustedes que tienen un computador que tiene tres componentes. Por ejemplo, uno es la pantalla, otro es la tarjeta madre, y otro es, por ejemplo, algún tipo de conexión del mouse. Entonces, lo que te dicen es que la probabilidad que falle el computador, que el computador falla cuando se echa a perder cualquiera de las componentes del equipo, ustedes no pueden seguir trabajando con el computador. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo va a funcionar el computador? Va a funcionar un tiempo que es el mínimo entre el tiempo que se echa a perder la pantalla, llamémosle T1, el tiempo que se echa a perder la tarjeta madre, que es T2, y el tiempo que se echa a perder el mouse, que es T3. O sea, ustedes tienen que el tiempo ese que va a funcionar el computador es el mínimo entre los tres tiempos. Si cada uno de los tiempos que funciona cada uno de los componentes es un exponencial de parámetro lambda i, entonces, ¿cuánto tiempo va a durar el computador? Un tiempo aleatorio que es un exponencial con la suma de las tres variables. O sea, con la suma de las tres tasas. Ahora, si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que cuando se eche a perder el computador sea porque se echó a perder la pantalla? Esa probabilidad es lambda 1 partido por lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Entonces, obviamente, si fíjense que el lambda en este caso, acuérdense que el tiempo esperado de un exponencial es 1 partido por lambda.
Por lo tanto, si el tiempo esperado es muy grande, ¿qué significa que lambda es grande o chico? Si el tiempo esperado es 1 partido por lambda, y yo les digo, el tiempo esperado entre fallas, o el tiempo esperado hasta que se echa a perder la componente, es muy grande, o sea, es una pieza que dura mucho. ¿Cuánto entonces es el lambda? ¿Es pequeño o grande? Pequeño. Es pequeño, ¿no es cierto? O sea, porque en el fondo estamos diciendo que 1 partido por lambda es grande, por lo tanto, lambda tiene que ser pequeño. ¿Mm? Entonces, eso significa que el número de eventos o de fallas que ocurre por unidad de tiempo es pequeño. Y por lo tanto, si uno quiere decir cuál es la... Y al revés, si yo tengo una pieza que su tiempo de duración es pequeño, entonces quiere decir que el 1 partido por lambda es pequeño, porque esa es la esperanza del tiempo de duración. Por lo tanto, el lambda tiene que ser grande. Y quiere decir que el número de fallas por unidad de tiempo es muy grande. Y por lo tanto, aquí lo que dice, ¿qué es más probable? ¿Que falle una componente que dura mucho tiempo o una componente que dura poco? Es más probable que falle una componente que dura poco tiempo. O equivalentemente, lambda sub i es grande. Y por lo tanto, en esta fracción que tenemos acá, esto va a ser grande. O sea, por lo tanto, es más probable que si yo les cuento que se echó a perder el computador, es más probable que se echó a perder por alguna pieza cuya tasa de falla es grande o el tiempo de duración es pequeño. ¿Okay? Este resultado es lo que se llama carreras exponenciales, pero es extendible para m exponenciales. O sea, yo tengo un montón de variables aleatorias, cada una se distribuye con un exponencial de parámetro lambda sub i, y se sabe que el tiempo mínimo, o sea, cuando ocurre el próximo evento, es simplemente un exponencial con la tasa igual a la suma de las tasas, y además la probabilidad que el siguiente evento ocurra porque ocurrió un evento de la iésima variable aleatoria, es simplemente lambda i partido por lambda. Esto, antes que pasemos el tiempo a la materia propiamente tal, esto tienen, hay un ejemplo clásico que ahora no sé si funciona para las ampolletas LED, pero que era conocido que antes de las ampolletas LED que estaban las ampolletas incandescentes tradicionales, las que tenían el filamento, se sabía que el tiempo de duración de una ampolleta era aproximadamente un tiempo exponencial con una tasa lambda. Dependiendo de la marca, no sabría decirle cuál era exactamente, pero era conocido que ese tiempo era exponencial. Y de hecho, muchos de ustedes tienen que haber experimentado que a veces ustedes dicen, supongan ustedes que todavía hay pocas casas que hoy día con el reemplazo de la ampolleta que están desapareciendo, hay pocas casas que tienen, pero pregúntenle a los adultos de su casa. A veces uno ponía una ampolleta y si ustedes miraban, tienen 30 ampolletas en la casa. Piensan cuánto se demoró en quemarse una ampolleta, lo más probable es que el que la cambió ni se acuerde. O sea, a veces duraban meses, años, y la ampolleta estaba ahí funcionando. Mientras que a veces uno tenía la sensación que cambió la ampolleta y súper rápido se volvió a echar a perder. Entonces, era más o menos, se ajustaba que el tiempo que duraba una ampolleta es exponencial con una tasa que, como les digo, ¿cuánto tiempo eso es? Imagínense que ustedes están en General Electric, están haciendo en ampolleta, ellos tienen un sistema de control y ellos seguramente saben más o menos en promedio cuánto duraba la ampolleta, y supongamos que ellos, por lo tanto, tenían estimado este lambda, que es 1 partido por el tiempo promedio que dura la ampolleta. Entonces, tiene la gracia lo siguiente, y esto es una cosa intuitiva que a mí me gustaría que se quedaran con este concepto porque les va a servir para muchas otras, incluso aplicaciones bien pedestres. Pero fíjense que si ustedes tuvieran una ampolleta que su tiempo de duración, pongámosle que sean 100 horas, para hacer los cálculos fáciles, ¿ya? El lambda, entonces, 1 partido por 100. Acuérdense que el tiempo de duración, 1 partido por lambda es igual a 100 horas. Por lo tanto, el lambda es 1 partido por 100. Estamos en unidad de hora. O sea, acá ocurre un evento de falla, un 100avo de evento de falla cada hora, o el tiempo promedio 100 horas.
Si ustedes tienen ahora una ampolleta en su casa, a lo mejor solamente se preocupan de observar la ampolleta que tienen ahí en el velador. Eso en promedio les va a durar 100 horas y yo podría calcular cuál es la probabilidad que ese tiempo, por ejemplo, sea menor o igual a 100 horas, simplemente la integral entre 0 y 100 de lambda por e elevado menos lambda t por dt. Y calculan y eso es 1 menos e elevado menos lambda t, donde t es 100. Si yo ahora les digo, en su pieza ustedes tienen dos ampolletas, tienen una en el escritorio y una en el velador, de la misma marca. Las dos duran en promedio 100. Entonces yo les digo, ¿cuál es ahora el tiempo? Y ojalá me conteste alguien en por lo menos cómo lo calcularían. ¿Cuál es el tiempo que va a transcurrir hasta que se queme una ampolleta? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Fíjense ahora, cada una dura un tiempo exponencial de tasa lambda, pongámosle lambda igual a 1 partido por 100, pero me lo pueden decir en términos de lambda. Tienen dos ampolletas y yo les digo cuánto tiempo va a transcurrir hasta que tengan que cambiar una ampolleta porque se quemó. O cómo se distribuye ese tiempo, porque ese tiempo es una variable aleatoria. ¿Alguien me puede contestar cómo se distribuye el tiempo hasta que se queme una ampolleta? Ustedes imagínense que van al negocio de la esquina a comprar la ampolleta, apenas se les queme, entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a transcurrir hasta que se queme una ampolleta? Eso distribuiría con lambda igual a la suma de el lambda de cada ampolleta. Exacto, o sea que es, a ver, ¿se distribuye cómo? Repite, Meraldo. Con lambda igual a la suma de Ya. la distribución de cada ampolleta. Hay casi bien, porque se distribuye, para que me hagáis la frase completa, con un tiempo exponencial con tasa lambda igual a lambda 1 más lambda 2, que en este caso es 2 lambda, porque supongamos que las ampolletas son idénticas, entonces es un tiempo exponencial con una tasa 2 lambda. ¿Cierto? Sí. Heraldo, dado eso, ¿cuánto tiempo en promedio ahora va a transcurrir hasta que se queme una ampolleta? Acuérdense que el tiempo promedio de una exponencial es 1 partido por su parámetro. Cada ampolleta su tiempo promedio es 1 partido por lambda, pero ahora yo te digo, la pregunta cambió un poquito y digo, ¿cuál es la probabilidad, perdón, cuál es el tiempo esperado hasta que se queme una ampolleta? Tú me dijiste que el tiempo para que se queme una ampolleta tiene una distribución de una exponencial de tasa 2 lambda. Claro. Por lo tanto, ahora yo te digo nomás, ¿cuál es el tiempo promedio que va a transcurrir hasta que se queme una ampolleta? Eso tendría que ver como con la integral. Pero acuérdate que yo le estoy dando el dato que la exponencial, la esperanza de una variable aleatoria exponencial es 1 partido por el parámetro. Y tú me estás diciendo que el tiempo hasta que se queme una ampolleta es una exponencial de tasa 2 lambda, o sea, el parámetro es 2 lambda. Fíjate que me frustra un poco que no tengo mi lapicito para dibujar, pero déjenme tratar aquí. Yo estoy diciendo que el tiempo hasta que se queme una ampolleta es igual a, no tengo ni un mouse siquiera, sino que tengo el mouse del computador nomás, es un tiempo exponencial, perdón, vamos a borrar esto. Mientras tú pensás, Geraldo. Voy a borrar esto. Ahí. Esto se distribuye con un tiempo exponencial. Uy, esto es más difícil. De tasa 2 lambda. O sea, estoy diciendo que el tiempo hasta que se queme una ampolleta es
un tiempo exponencial de tasa lambda, 2 lambda. Entonces yo lo que te estoy pidiendo que me calcules cuánto es el tiempo promedio hasta que se queme una ampolleta. Que lo que te estoy diciendo, dime la esperanza de esta variable aleatoria. Heraldo, tú puedes. Es simplemente 1 partido por 2 lambda. Acuérdense que la esperanza de una exponencial es simplemente 1 partido por su parámetro, por su tasa. Ah, buen dato ese. ¿Estamos ahí? ¿Dudas? Entonces ahora yo les digo, ya chiquillos, usted ahora, el adulto de su casa les dijo, mira, en realidad tenemos en la casa 10 ampolletas que están funcionando. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el tiempo que se va a demorar hasta que se queme una ampolleta? O sea, ahora el tiempo, pero que va a ser el mínimo, le vamos a poner un paréntesis aquí, que le vamos a poner que tenemos 10 ampolletas. Perdónenme aquí la habilidad, no es mucho para escribir con el computador, estoy muy frustrada con eso. Entonces, el tiempo, si ustedes tienen 10 ampolletas, ¿cuánto va a distribuirse este tiempo? Es un exponencial. Hoy estoy pensando, yo tengo un Microsoft, pero mi hija un Mac, ¿servirá el lápiz? Esperemos un segundito, para preguntar. Dani, ¿tú tienes el lápiz del Mac? Ah, no, tampoco lo tiene aquí a mano. Ya. Este es un exponencial de 10 lambda. Porque acuérdense que si yo tengo 10 variables aleatorias, cada uno es una distribución exponencial con tasa lambda, el tiempo para que se eche a perder una ampolleta es el mínimo entre todos, entre el T1, el T2, el T3 hasta el T10. Y eso, el teorema nos dice, y como les digo, esto es re fácil de mostrar, yo se lo puse en la slide anterior, esta es una exponencial que es una exponencial de 10 lambda, por lo tanto, ahora fíjense el tiempo hasta que los manden a comprar a la esquina una ampolleta, ¿cuánto vale? Chiquillos, ¿cuánto vale ahora este exponencial? 1 partido por 10 lambda. 10 lambda. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo, que a medida que ustedes tienen más ampolletas, el tiempo que va a transcurrir promedio hasta que tengan que salir a comprar cada vez es más pequeño. Y entonces eso es lo que pasa. Mire, si ustedes tuvieran, por ejemplo, ahora están contratados en una fábrica, están a cargo de mantención y tienen cientos de focos, tienen 500 focos. Bueno, el tiempo que se va a demorar, y si cada uno es un exponencial, ustedes van a, el tiempo promedio, desde que cambian un foco hasta que tienen que cambiar el otro, va a ser 1 partido por 500 lambda. Y si la duración es pequeña, o sea, acuérdense que la duración de un foco promedio es 1 partido por lambda. Si eso es pequeño, entonces van a estar cambiando focos a cada rato. O sea, si en el fondo, fíjense que aquí claro, o sea, aquí tienen 1 partido, le quedaría en vez de 1 partido por 10, 1 partido por 500. O sea, el tiempo que transcurre hasta que vuelven a cambiar un foco es muy pequeño. Ahora, otra pregunta, a ver si me están siguiendo. Si yo les digo, ok, ustedes están viendo el living de su casa, entre el living, comedor, etcétera, habían 10 ampolletas. Entonces, el tiempo que va a transcurrir es 1 partido por 10 por lambda. Supongan ustedes que yo les digo que las ampolletas duran, pongámonos generoso, que duran en promedio 1 año. O sea que el lambda, ¿cuánto vale? 1 también, porque es 1 partido por lambda, lambda vale 1. ¿Ya? Entonces, si yo les digo ahora, ¿cuánto tiempo va a transcurrir hasta que cambien un foco de su casa que tienen 10 focos, el lambda vale 1, va a pasar 1/10 de año, o sea, más o menos como un poquito más de un mes, en promedio están cambiando los focos. Ahora, otra pregunta, si yo les digo, tienen 10 focos, y yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que cuando se queme un foco tenga la súper mala pata, que es el foco de la lámpara del comedor?
¿cuál es la probabilidad que el primer foco que se queme sea el foco de la lámpara del comedor? Y esa es simplemente la lámpara del comedor, la tasa de la lámpara del comedor partido por la tasa total, que es, si tengo, por ejemplo, 10 focos, va a ser simplemente la probabilidad es 0,1. O sea, si todos los focos son iguales, yo le digo, ¿cuál es la probabilidad que en particular se queme uno? Es simplemente 1/10. Ahora, si yo tuviera un foco que fuera distinto, tendría que poner aquí simplemente el lambda i dividido por el lambda total. Entonces, si por ejemplo el lambda i fuera muy grande para ese foco particular, o sea que la esperanza de vida de ese foco es pequeña, entonces les va a salir una probabilidad mucho mayor para ese foco en particular. Pregunta hasta ahí, porque este concepto, yo lo que quiero es que lo miren en detalle, que es, lo acabamos de ver con Kahnemarkov, con proceso Poisson también, pero básicamente cuando tengo exponenciales, lo que se llama carrera de exponenciales, ¿cuál es el evento de qué exponencial va a venir? Es simplemente el mínimo que una exponencial con la suma de los parámetros, y para decir cuál es la probabilidad que el siguiente evento venga de alguno de estos procesos, entonces simplemente la tasa de ese proceso dividido por las tasas totales. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora se me cayó el computador todavía. ¿Preguntas hasta acá, chiquillos? Ya. Vamos a partir entonces con la materia realmente, que son las cadenas Markov en tiempo continuo, que van a ver que es una extensión bien natural de lo que es cadenas de Markov. Pero ahora lo que nosotros antes teníamos que xt era el evento, o sea, cuál era el estado de la cadena en el instante t, y los instantes t eran números naturales, o sea, decíamos, acuérdense que era, por ejemplo, la transición desde i a j en n transiciones. Y aquí lo que vamos a decir, cuál es, nos interesa el estado de la cadena en xt, y t ahora es un número continuo real. O sea, yo lo quiero saber para cada instante t. ¿Estamos? Entonces, al igual que en el caso discreto, vamos a tener acá R estados posibles. Tenemos R estados posibles. Entonces ahora, en el modelo, la cadena de Markov transita de xt a otro estado, pero cuando transita al otro estado, yo no sé en cuánto tiempo va a ocurrir esa transición. Entonces, lo que nos interesa es calcular la probabilidad que el proceso esté en un cierto estado en el instante t más s, si conocemos parte de su pasado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense que es muy similar al otro. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema en t más s esté en j, dado que yo sé los instantes t1, t2, hasta t sub n, y hasta t en qué estado estaba? O sea, sé todo el historial para atrás. Y la cadena, y se va a definir en una cadena Markov en tiempo continuo, la característica markoviana es simplemente que si yo ordeno esto, T1 en menor o igual a T2, en menor o igual a T3, en menor o igual a Tn, en menor o igual a T, lo único que me da información relevante es el último estado del sistema. Entonces, lo que dice acá, escrito en forma como teorema, es que si tenemos T1 menor o igual a T2 hasta Tn menor o igual a T, entonces la probabilidad que el estado esté en T más S, con S mayor que 0 obviamente, en J, dado todo el historial, es simplemente la probabilidad que esté en J, dado que el último estado que conocemos es el estado en T, que es con el tiempo mayor. O sea, esto es lo mismo que decíamos que yo sé el estado en todos los periodos anteriores, era irrelevante, solamente me interesaba el último. Acá, como el tiempo es continuo, lo que me interesa es el estado más reciente del sistema. Toda la historia del sistema está contenido acá. Si no se cumple esta propiedad, entonces no es una cadena de Markov en tiempo continuo. No todos los sistemas cumplen esta propiedad. Entonces, ahora, entre paréntesis le pongo acá, que después lo vamos a ver, pero para que se cumpla esta propiedad, esto que estamos acá, la propiedad markoviana,
el único caso, y esto es interesante, el único caso donde se va a cumplir esta propiedad markoviana es que el tiempo entre eventos tiene que ser exponencial. Si no tiene una distribución exponencial que no tiene memoria, entonces no vamos a tener una distribución, una cadena de Markov en tiempo continuo. ¿Por qué? Porque cuando no es exponencial, a mí me interesa el estado en todos los sistemas, en todos los momentos para atrás, todos me dan información. Pero acuérdense que cuando el tiempo para moverme de un estado a otro exponencial, tiene pérdida de memoria, entonces todo lo que haya ocurrido para atrás es relevante. Yo estoy aquí y el tiempo que voy a permanecer aquí sigue siendo exponencial, da lo mismo cuánto tiempo ya llevo en ese estado. Después, acá tenemos simplemente que si la transición, fíjense que aquí digo, en temas S es J, dado que en el estado T estaba en I. Si eso es igual a, estoy en 0 en el estado I, ¿cuál es la probabilidad de estar en J en el estado S? Si se cumple esa propiedad, igual que en el caso con cadena Markov en tiempo discreto, hablamos que es una cadena Markov homogénea. O sea que solamente, fíjense que aquí está el estado 0, aquí está el estado en S, solamente depende del ancho del intervalo. O sea, si aquí tengo T, y aquí tengo T más S, lo que estamos diciendo acá es que si la probabilidad depende solamente del ancho del intervalo, pero no de dónde estoy parado, llamamos que eso es una cadena Markov homogénea. Y decimos que la probabilidad de ir ahí, de I a J, en esas unidades de tiempo, la denotamos así, es la probabilidad de ir desde el estado I al estado J en esas unidades de tiempo. Y eso va a ser una cadena de Markov homogénea, ¿okay? Que es lo que vimos en proceso Poisson, eso se llama de estado estacionario, ¿no es cierto? O sea, solamente depende del ancho del intervalo. Pregunta hasta acá. Caterina, Heraldo, ¿nadie tiene dudas? Hasta el momento estamos viendo una definición, ¿ah? Y dado esa definición, vamos a seguir con ciertas definiciones que vamos a decir que la probabilidad de ir de I a J en forma instantánea en 0 unidades de tiempo va a ser 1 solo si I es igual a J. Y va a ser 0 si I distinto a J. O sea, en el fondo no nos podemos transportar de un estado al otro en forma instantánea. O sea, en el fondo estamos hablando de sistemas reales donde para moverse de un estado de I al estado J tiene que transcurrir aunque sea una cantidad infinitesimal de tiempo. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí es simplemente una definición, ¿eh? No tiene o sea, esto lo definimos así. Y por lo tanto acá vamos a usar la misma notación que en cadena de Markov en tiempo discreto, que tenemos nuestra matriz de transición, pero acuérdense que antes nosotros decíamos que esto era simplemente P, porque era la transición, el tiempo estaba definido o estaba definido cuando ocurría una transición. Y aquí, como esto está definido para todo instante de tiempo, vamos a poner que P sub S, donde S, para que tenga sentido, es mayor que 0, si no ya sabemos cómo son las probabilidades que están acá arriba. Entonces simplemente la notación es, ¿cuál es la probabilidad de que yo vaya de 1 a 1 en esa unidad de tiempo? Que vaya de 1 a 2 en esa unidad de tiempo, hasta que vaya de 1 a R en esa unidad de tiempo. Al igual que en el caso anterior, si yo sumo esto, ¿cuánto me tiene que dar? 1. 1, ¿no es cierto? Porque si yo estoy en el estado 1 y vuelvo a observar el sistema en esa unidad de tiempo, en alguna parte tengo que estar. Por lo tanto, cuando sumo todo eso, me tiene que dar 1. Después, bueno, lo hago para el estado 2, para estar el estado R, así que P sub S es una matriz cuadrada donde las filas tienen que sumar a 1. Esto, para que vayan pensando, es el equivalente a nuestra matriz P anterior, o si ustedes quieren también a nuestra matriz P a la N, donde decíamos cuál es la probabilidad de estar en I, partir en I, estar en J después de N transiciones. Esto ahora es después de S unidades de tiempo. En esas unidades de tiempo podemos no habernos movido del estado I, o podemos haber dado muchas transiciones para habernos llegado a J. O sea, igual que el P a la N no nos interesa por dónde pasamos.
La única diferencia acá es que no sabemos cuántas transiciones ocurrieron. Por ejemplo, si yo tomo esta que está aquí, la probabilidad de ir de 2 a 1 en esa unidad de tiempo, si es una probabilidad, pongo todos los caminos, que yo estuve casi siempre en 2 y al final me moví a 1, o estuve en 2, me moví a 3, a 5, a 8, y después tuve los últimos 10 minutos en el 1, o sea, todos los caminos posibles, igual que en la matriz de P a la N. Ya. Entonces estamos aquí, que esto es notación. Ahora, ya me lo dijeron ustedes, si yo tomo la sumatoria y sumo sobre la fila I, o sea, sumo sobre J, tiene que dar 1, porque así construimos la matriz P de transición P sub S. Ahora, también se cumple la propiedad de Chapman-Kolmogorov, que está acá la demostración, pero la intuición es bien fácil, ¿no es cierto? Si yo tomo dos intervalos de tiempo T y S que son positivos, o sea, son mayores que 0, entonces digo, ¿cuál es la probabilidad aquí de que si yo parto en I, termina en J en T más S unidades de tiempo, la intuición es la misma que en el caso discreto? Eso es lo mismo que yo vaya de I a L, a cualquier estado intermedio en T unidades de tiempo, y de ahí vaya de L a J en la restante S unidades de tiempo. Y L puede tomar, todos son caminos favorables. Yo tomo L, sumo desde 1 hasta R. Esto es lo mismo que en el caso discreto que decíamos, ¿cuál es la probabilidad de ir de I a J en N más M transiciones? Decíamos que la probabilidad de ir de I a L en N más de L a J en la restante M transición. ¿Dudas ahí? La intuición, a la demostración viene a continuación. Bueno, y eso si ustedes, igual que en el caso anterior, lo escriben matricialmente, o sea, acá quiere decir que el elemento IJ de esta matriz es lo que está acá, es simplemente multiplican la matriz P sub T por P sub S. Fíjense que acá, cuando tienen acá, lo que están multiplicando es, toman la matriz P, la fila iésima, y la multiplican por la matriz P de S, la columna J-ésima. Entonces, matricialmente estos son totalmente equivalentes. Bueno, acá está la demostración, que es bien equivalente a la que hicimos cuando teníamos cadenas de Markov en tiempo discreto, y lo único que estamos usando es la propiedad markoviana. O sea, estamos diciendo, mire, esto, aquí arriba, esto es la definición de la probabilidad de ir de I a J en T más S unidades. Parto en I, y después de T más S unidades estoy en J. Y acá, lo único que hago es aplicar de aquí a acá, en estos pasos, probabilidad total. O sea que esto es lo mismo que yo condiciono en que después de T unidades estoy en L, y por lo tanto multiplico por la probabilidad después que acá de S unidades de tiempo yo esté en L si partí en I, y después las próximas T más S unidades estoy en J, dado que en S estaba en L. O sea, esto es lo mismo que anteriormente, probabilidad total. Y aquí hacen el desarrollo y llegan a la demostración. O sea, esto es trivial, aplicando simplemente, usan dos cosas. Propiedad markoviana, o sea que por ejemplo acá, si yo le doy la información que en 0 estaban en I y en S estaban en L, lo único que sobrevive es que en S estaban en L. Le importa toda la información relevante por la propiedad markoviana está contenida acá. Y entre este y este puedo aplicar probabilidades totales. O sea, son los dos únicos conceptos que tienen que aplicar. Ya, vámonos ahora entonces a entender qué es lo que va a ser una cadena de Markov en tiempo continuo. Entonces, imagínense que ahora yo dibujé un pedazo de una cadena de Markov. Una cadena de Markov puede ser esto un pedazo de una cadena más grande, pero ustedes miran la cadena de Markov y bien dibujada que desde el nodo I, o del estado I, ustedes pueden ir al estado 1, 2 y 3. ¿Ya? Obviamente, acá para que se cumpla, o sea, aquí esto lo podemos dibujar, vamos a hacer al tiro un ejemplo concreto, pero imagínense que ustedes tienen que, desde el estado I, que son, imagínense que I son
hay 4 personas en el sistema, a lo mejor ustedes pueden evolucionar a una persona, cuando alguien se vaya, van a evolucionar a 3 personas, pueden evolucionar si se van 2 juntos a 2 personas, o a lo mejor a 1, pero son estados distintos, ¿ya? Si yo les doy la información siguiente, yo les digo, mire, ustedes están en el estado I, y el tiempo que transcurre hasta que ustedes se vayan al estado 1 es, como lo dibujé acá, un exponencial de tasa lambda I 1. O sea, le voy a poner para que se note aquí, esta es la tasa que de transición entre el estado I y el estado 1. También pueden ir al estado 2 y el tiempo que transcurre para ir del estado I al estado 2 es un tiempo exponencial con tasa lambda I2. Y finalmente lambda I3 es la tasa o el parámetro del tiempo que transcurre desde ir de 1 a 3. ¿Ok? Yo les pregunto acá, y son las únicas 3 transiciones que pueden haber. O sea, yo me puedo ir al estado 1, al estado 2 o al estado 3. ¿Cuál es el tiempo, y aquí piénsenlo un minuto antes de contestarme, que yo voy a permanecer en el estado I antes de moverme a cualquiera de estos 3? ¿Están ahí, chiquillos? Que no los veo. ¿0? Ah, ya. A ver, no. Piensa que... mira, te voy a dar un ejemplo mejor. Estoy desesperada sin lápiz, chiquillo. Tengo que salir a comprar apenas termine la clase. Profe, Piensa- para permanecer en el estado I tenemos que tener una probabilidad positiva de quedarnos ahí, ¿o no? O sea, como un loop, A ver, ¿o no? esto, imagínate lo siguiente. Este es el El mínimo. ¿Quién dijo eso? Yo, la Caterina. Ah, la Caterina, buena Caterina. El tiempo que yo voy, te iba a dar otro ejemplo, pero la Caterina me respondió antes. Si el tiempo que se demoro para ir al estado 1 es un exponencial de tasa 1, perdón, lambda I1, si el tiempo que me demoro para ir para acá es un exponencial de tasa I2, el tiempo que me demoro para ir a 3 es un exponencial de tasa I3, entonces si yo defino como T sub I, si ustedes quieren, que es el tiempo, no puedo escribir aquí, así, tiempo de, más o menos nomás, permanencia en I. Lo que está diciendo la Caterina, que este tiempo T sub I va a ser el mínimo entre el tiempo que me demoro de ir de I a 1. Nadie tiene un truco para escribir que me enseñe si no tengo lápiz. Mire, si le hago con la uña se escribe mejor, con el dedo no funciona. Es el mínimo de los 3 tiempos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Caterina, dame la solución final. ¿Cuál es la distribución? Ese tiempo aleatorio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distribución de T sub I entonces? ¿Cuánto tiempo voy a estar en el estado I? Hasta que me mueva al estado 1, 2 y 3. La exponencial, pero con la suma de los parámetros. Buena. Entonces es, mira, mi uña a veces funciona, a veces no. Lambda. Ay, miércoles, me voy a volver loca. Y, bueno, la sumatoria de los lambda, ya, para que no me desespere aquí. Entonces, el tiempo que yo voy a permanecer en el estado I es simplemente un tiempo exponencial que es
el mínimo de el tiempo que me demoro evolucionar a 1, a 2 y 3, y eso tiene una distribución exponencial de parámetro lambda y 1 más lambda y 2 más lambda y 3. Entonces, ahora otra pregunta, Caterina, a ver si te ganáis la décima con esta pregunta. Si yo te digo el sistema, mire, aquí para que se lo imaginen, imagínense ustedes que el sistema es la cola de un banco, para que no sea tan abstracto. Imagínense que aquí tengo, este es mi sistema en la cola de un banco y yo veo que hay 10 personas en la cola del banco, ¿ya? Eso es lo que estoy viendo. Supongan ustedes, Caterina y el resto del curso, que la cola del banco la gente llega de a una persona y sale de una. ¿Cuándo llega una persona? Cuando un cliente llega y se pone a la cola, ¿no es cierto? Entonces, esta cola yo podría pasar a 11 personas si es que ustedes están observando la cola y de repente llegó alguien, se puso a la cola, pasaron a 11, ¿no es cierto? Pero mientras ustedes observaban la cola también pudo haber ocurrido otro evento, primero, que es alguien se va de la cola. ¿Y por qué se va de la cola? Porque lo llaman a... Alguien se va de un cajero y esa persona pasa al cajero, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta cola también podría haber evolucionado ¿a qué número? 9. A 9, ¿no es cierto? O sea, acá podría haber evolucionado al número 9. ¿No es cierto? Entonces, lo que estoy tratando de hacer un poco para poner esta idea con un ejemplo concreto para que lo visualicen. Profe, se asume que las personas llegan de a uno siempre, ¿cierto? Bueno, en este caso de a uno para hacerlo más sencillo, ¿ah? Después podemos ver si llegan en baches, o sea, esto le estoy haciendo el caso más sencillo para que no se confundan en esta introducción de la materia. Pero estoy suponiendo que las personas llegan al banco de a uno o por lo menos si usted dice, mira, a veces la mamá va con el cabro chico, el papá va con el niño, o llegan dos amigos, lo que me importa es la gente que va a hacer transacciones, o sea, que en el fondo el cabro chico no va a hacer ninguna transacción, entonces estoy mirando hay 10 personas que están esperando hacer una transacción en el banco. ¿Estamos? Sí, sí. Ya, entonces, si ustedes podrían haber medido de antemano, que fíjense que acá, como lo mencionamos en proceso Poisson, yo podría haber tenido a alguien en la puerta del banco que me estuviera midiendo cada cuánto tiempo llegan nuevos clientes. Tomaron todos los datos y concluyeron que el tiempo entre personas que llegan a ponerse a la cola es un exponencial de una tasa lambda cualquiera. Ahora, ¿cuál es el tiempo que transcurre para que alguien se vaya? Yo me puse ahora a mirar, imagínense de nuevo, bien sencillo. Había un solo cajero y yo estoy mirando y mido cada cuánto tiempo transcurre, o sea, cuánto tiempo transcurre entre transacciones. O sea, entre uno se demoró 5 minutos, entre el otro 4 minutos, entre el otro se demoró 4 minutos y medio, etc. Estudio todo ese tiempo de atención y concluyo que el tiempo se distribuye exponencialmente, pero con una tasa mu, le vamos a poner aquí para cambiarlo. Entonces, se fijan que esto es análogo al dibujo que tengo en celeste, un poco para que afirmen un poco la idea en un ejemplo concreto. Entonces, si yo te digo en este ejemplo que dijimos del banco, fíjense que este sistema puede evolucionar, puede quedarse en 10 en un buen rato, o puede evolucionar a 11 o puede evolucionar a 9. O sea, la primera transición que yo vea o va a crecer o va a disminuir la cola. Entonces yo lo que les pregunto, y ustedes conocen lambda y mu, saben que son tiempos exponenciales hasta que llegue una persona y saben que el tiempo de atención en el cajero es un exponencial de tiempo mu, entonces está alguien en el cajero y ustedes dicen, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que el gallo del cajero se vaya y por lo tanto la cola se desocupe en uno? Un tiempo exponencial de tasa mu. Entonces aquí yo las preguntas que le hice era, si yo llego ahora y veo 10 personas en la cola del banco, el tiempo que va a transcurrir hasta que cambie el estado no es 0. El tiempo va a ser el mínimo entre el tiempo que llega una persona, llamémosle el tiempo de llegada, y el tiempo de salida, ¿no es cierto?
que sabemos que el tiempo llegado a una persona es exponencial de parámetro lambda y el tiempo de salida es un exponencial de parámetro mu. Por lo tanto, sabemos que el tiempo que yo voy a permanecer en el estado 10 va a seguir un exponencial ¿de qué tasa? Mu más lambda. Ya, esto por lo mismo, lambda más mu. Esta Caterina, perfecto. O sea, el tiempo que yo permanezco, si yo les digo, ¿cuán probabilidad es que, imagínense chiquillos que yo los dejo con un proyecto y les digo, tienen que mirar exactamente el tiempo en que el sistema cambia. Y ustedes se mueren de ganas de irse a la esquina a comprar una Coca-Cola. Entonces ustedes quieren calcular, el sistema está en 10 y ustedes me dicen, quiero calcular, me demoro 5 minutos en ir y volver. Entonces tú querés calcular cuál es la probabilidad, por ejemplo ahí, que ese tiempo sea mayor que 5, porque ahí te queda la escoba en tu proyecto. El sistema cambió y no anotaste el tiempo. Entonces tú puedes decir, yo quiero 5 minutos que voy al baño corriendo y vuelvo, quiero saber cuál es la probabilidad que ese tiempo, que el sistema cambie antes de 5 minutos. O equivalentemente, T mayor que 5, que el sistema no cambie y yo no deje la embarrada. Entonces, esto es simplemente la integral entre 5 infinito de un exponencial de tasa lambda más mu. O equivalentemente, que esa la conocemos, e elevado a menos lambda más mu, paréntesis, todo multiplicado por 5. Caterina, ¿cuál ahora es la probabilidad de que yo ahí estoy punto fijo mirando el sistema y estoy lateada, todo el rato veo que hay 10 personas en la cola y no pasa nada? Yo te digo ahora, el sistema va a cambiar. ¿Cuál es la probabilidad que el sistema, que lo primero que yo vea es que alguien se puso a la cola antes de que alguien se vaya de la cola? O sea, que el sistema pase de 10 a 11 en vez de 10 a 9. ¿La probabilidad de que llegue otra persona o que se vaya? No, de que yo digo, el sistema va a cambiar. Hay 10 personas y yo sé que voy a tener que anotar una transacción. ¿Ya? Yo te digo, ¿cuál es la probabilidad que tú anotes que el siguiente cambio del sistema es que llegue una persona? O sea, que pasáis de 10 a 11. Lambda dividido en mu más lambda. Lambda dividido por mu más lambda. Perfecto, ya. Mándame un WhatsApp después, a un WhatsApp, un mensajito para que te guarde la ¿Profe, vez. los mensajes se los mando por un curso? Sí, yo ahí lo anoto. A todos les contesto, así que cuando me manden, si no les contesto, mándenme de nuevo, pues siempre les pongo anotado. Bueno, pero ese es entonces el concepto que vamos a usar en cadena Markov en tiempo continuo y que, para que ustedes sepan, se usa mucho, sobre todo en el modelamiento de los tiempos de las colas, de las filas, de los tiempos de espera. O sea, por ejemplo, ¿por qué es relevante? Por ejemplo, el domingo son las elecciones. Entonces yo, por ejemplo, puedo estudiar... hoy en día, con la pandemia, los locales de votación tienen aforo, es decir, tienen un número de máximo de personas que pueden estar en el local. Entonces, si ustedes, por ejemplo, midieran, que ya lo podían haber hecho en las elecciones pasadas, ustedes, por ejemplo, se pueden poner en la puerta, imagínense que un local chico donde tiene una entrada, que la mayoría tiene solamente una entrada y una salida, lo que pasa es que hay lugares donde hay hartos locales de votación juntos. De hecho, nosotros trabajamos con un equipo en todo el tema, con el CERVEL, para generar los aforos máximos para la votación ¿cuándo fue? ¿En octubre? Bueno, pero se me olvidó ahora cuándo fue. Bueno, imagínense ustedes tienen una entrada nomás, entonces se ponen a medir cada cuánto tiempo llega una persona. Con esos datos, hacen todo el análisis estadístico y concluyen que el tiempo entre llegadas, o sea, el tiempo que transcurre entre que llegó una persona y la próxima, es un tiempo exponencial de una tasa lambda. Y después se ponen a medir en la salida cada cuánto tiempo sale una persona y concluyen que es un tiempo exponencial de media mu. Obviamente cuando el sistema está vacío no puede salir nadie, pues ahí es cero nomás, o sea, el tiempo que va a salir la otra persona es infinito más bien, o sea, pero si el sistema tiene por lo menos una persona, entonces el tiempo de salida, imagínense que es un exponencial de tasa mu.
Entonces, a mí me gustaría saber con el tema de la pandemia, por ejemplo, es preguntas como, si yo miro el sistema en cualquier momento del tiempo, ¿cuál es la probabilidad que hayan M personas para todo M? Supongan ustedes que el aforo yo lo fijo, entonces la gente que no puede entrar hace cola afuera, que es lo que sucede. O sea, si se supera el aforo, igual que en los locales comerciales, la gente hace cola afuera. Entonces, yo podría querer calcular cuál es la probabilidad de que, si el aforo es 500 personas, cuál es la probabilidad que hayan menos de 500 personas, que hayan 100, 200, 300, etcétera. Que ahí quiere decir que es el tiempo que no está activo el aforo. ¿Cuál es la probabilidad que el sistema esté lleno con M personas? Eso indicaría que con probabilidad 1 quiere decir que hay gente esperando en la calle. Entonces, hay todo un análisis que tiene muchas aplicaciones reales que uno quisiera estudiar como ingeniero industrial, sobre todo. Por ejemplo, yo estoy diseñando la urgencia de un hospital, de una clínica. Cuando ustedes, espero que no hayan tenido que ir muchas veces, pero imagínense que en la urgencia uno diseña y pone sillas de espera, ¿no es cierto? Uno quiere que cuando llegue alguien no esté esperando parado, entonces que hayan sillas. Entonces, ustedes tienen cuál es la tasa de atención, o sea, cómo se va desocupando la sala de espera, cómo va llegando los pacientes, y ustedes, por ejemplo, quieren saber cuál es la probabilidad de que alguien llegue y no hay una silla disponible, que tenga que esperar parado, por ejemplo. O cuál es la probabilidad de que haya más de una cierta cantidad de personas que, por ejemplo, ahora con toda la pandemia, tú querés que a lo mejor en la sala de espera nunca hayan más de 3 personas, porque si no la distancia entre las personas supera las recomendaciones sanitarias hoy día. Entonces, cadena de Markov nos va a permitir calcular tiempo continuo todas estas preguntas. Otro que ustedes, por ejemplo, les va a tocar mucho ver, por ejemplo, un call center. Uno tiene un número de telefonistas que están llamando, que están respondiendo llamadas. Imagínense que tienen 10 telefonistas y tienen una distribución como llegan las llamadas. Supongamos que las llamadas llegan de acuerdo a un proceso de Poisson de tasa lambda. Entonces, por ejemplo, y ustedes saben que la atención tiene un promedio, una desviación estándar, cada vez que alguien llama, tiene una distribución de probabilidad de cuánto dura una llamada. Entonces, por ejemplo, yo estoy diseñando mi call center y puedo decir, a ver, si pongo 10 telefonistas, ¿cuál es la probabilidad de que una persona llame y tenga que quedar en este buffer de espera, que es donde le aparece una musiquita, o le dan información o lo que sea, pero básicamente, o le aparece ese mensaje, todos nuestros telefonistas están ocupados, por favor espere en línea. Entonces uno puede calcular cuál es la probabilidad que yo llame y me suceda eso, o cuál es la probabilidad que yo llame y tenga que esperar una cierta cantidad de tiempo. Entonces, esto que vamos a ver sí tiene muchas aplicaciones. ¿Alguna pregunta? Porque voy a terminar aquí con una definición y vamos a terminar. Ya estamos en la hora. Alguien me escribió por el chat, a ver, déjenme ver si alguien... Fabián, no lo vi, insertar un cuadro de texto, eso tendría que haber hecho hace rato y haber tipeado. Ya, entonces, para terminar aquí, vamos a decir que, primero, la cadena Markov en el instante T, si es que sabemos que está en el estado I, va a permanecer en ese estado un tiempo exponencial de la suma de los parámetros que son las tasas de los tiempos exponenciales que salen del sistema. Y la probabilidad que yo me mueva al estado, en este caso, I1 o I2 o al estado 3, es simplemente la proporción lambda I1 sobre la tasa, la tasa total de lambda. Y vamos a definir, que esto es una definición, y vamos a ver de dónde sale después, que hay una matriz Q asociada, en que vamos a definir cada elemento de IJ, que es simplemente la tasa de la exponencial con que yo voy de I a J, si es distinto de J, y fíjense que cuando I es igual a J, no la vamos a definir como 0, sino que esta es una mera definición, es simplemente menos la suma de las tasas que salen de ahí. O sea, es lambda IJ, sumo sobre todos los J, distinto de I, le cambio el signo, y
Eso va a ser el elemento IJ y por lo tanto siempre, fíjense que así se vería en este caso, la suma de las filas de la matriz Q tiene que sumar 0, porque las construimos así. Entonces, esta es la matriz Q asociada a esta cadena de Markov. Esta sería una cadena de Markov donde tiene 4 estados. Cuando yo estoy en el estado 1, por ejemplo, solamente puedo ir al 4 y al 2, y por lo tanto, fíjense que ahí pongo la tasa lambda 1 y 2, que es la tasa para ir de 1 a 2, lambda 1, 4 para ir de 1 a 4, y simplemente la 1, 1 la relleno sumando todos los valores de la fila y poniéndole un signo negativo. Nada más que eso. O sea, esto es una definición. Bueno, hasta aquí, esta matriz se le llama matriz de intensidades, y ahora la próxima clase lo que vamos a ver es, bueno, cómo empezamos a usar estas definiciones para poder calcular algunas cosas de interés. Entonces, como les decía, esto tienen que imaginarse sistemas, sobre todo lo más fácil, sistemas de espera donde la gente está llegando y se está yendo, y con eso nosotros vamos a poder estudiar cómo se comporta el sistema de colas de un banco, de un mall, de los sistemas de votaciones, de un call center, entre otros. ¿Alguna duda? Les prometo, chiquillos, que para la otra semana tengo, aquí los veo. Para la otra semana, para el lunes tengo un lápiz nuevo porque ha sido un desastre esto de hacer clases escribiendo con el dedo. ¿Alguna duda respecto a la clase de hoy día? Esto les pido, si ojalá no están con muchas pruebas, le echen una mirada, porque cuando esta es una materia que el que está haciendo el curso por primera vez no lo han visto en otros cursos, entonces tienen que desarrollar un poquitito la anotación, la intuición, entonces a veces se hace un poquito más difícil hasta que veamos las aplicaciones. Bueno, Catherine, escríbeme por interno y los veo el lunes con lápiz en mano. Chao, Chao. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, buen día.